Marco Antonio Barrera. Campeón del mundo en 3 divisiones de peso distintas, reconocido como una leyenda del boxeo mexicano. Fue considerado uno de los 3 mejores peleadores del planeta por la revista The Ring. Fue clasificado dentro de la lista de los 50 mejores peleadores de toda la historia por ESPN. En el 2017 ingresó al Salón de la Fama Internacional de Boxeo. Marco Antonio Barrera fue de los mejores boxeadores en la historia de México, y en este video encontrarán sus mejores peleas. Campeón indiscutido de peso pluma, con un impresionante récord de 36 victorias y 31 knockouts, un actual Salón de la Fama y un peleador reconocido como uno de los mejores en la historia de Inglaterra, una superestrella, un showman. Reconocido por su gran pegada, su estilo de pelea poco común, su habilidad para llamar la atención y su facilidad de palabra para calentar cualquier pelea. Naseem Hamed, también conocido como el Príncipe Naseem, era un peleador que parecía invencible, y al creerse el mejor del mundo, el príncipe nunca se guardó nada a la hora de hablar y retar a sus rivales, desde insultos, burlas hasta provocaciones hacia sus rivales. Naseem Hamed era un hablador, fanfarrón y presumido, y la verdad es que el príncipe siempre se salía con la suya porque siempre terminaba ganando sus peleas, y todos los insultos y burlas que decía se tornaban en realidad. Sin embargo, por fin llegó el día en el que todas las palabras que salieron de su boca le llegaron a costar muy caro. Basically harder and a better puncher and more dangerous than Barrera and Morales, all of them guys, and they never came to the table except Augie. Damn, I'm looking good. All right. Morales and Barrera will come 2001 when they want it. And when they want it, they'll get knocked out because I want it now. You definitely step up taking on Marco Antonio Barrera. At what point did you decide you wanted to get in the ring with the best of the best? It's not me that decided that wanted to get in the ring with the best of the best. That's not happening. It's them that decided with me. I offered to fight Barrera way before he took the fight, and he refused the fight. So you got a little bit, you mixed up a little bit, you're a little bit confused with that. Them guys stepped up to the table after I offered it them. And when I did offer it them the first time, they refused. And now is the time it's going to happen because he's accepted. I've basically got too much power for that boy, too much speed for that boy, and I'm going to prove it tonight that I'm the best featherweight in the whole world. Y después de tantas negociaciones, después de tanto hablar, Marco Antonio Barrera se enfrentó al príncipe Naseem Hamed en Las Vegas, Nevada, en la que fue la primera pelea de pago por evento de Hamed en Estados Unidos. Y con el sonar de la primera campana había llegado la hora de comprobar si todo lo que decía Hamed era realidad o si por primera vez en su vida se había equivocado. Y rápidamente, desde el primer round se notó claramente que el mexicano había subido al ring con un buen plan de pelea. Con su técnica depurada, con un estilo que variaba entre el estilo agresivo usual y un estilo enfocado al contragolpeo, Marco Antonio Barrera encontró éxito en el primer asalto del combate, logrando inutilizar la mano izquierda peligrosa de Hamed para luego rematarlo con un golpe de derecha. Después de ese primer asalto, Hamed se dio cuenta de que la pelea sería complicada, y poco a poco la pelea se tornaba más sucia, más física. Hamed tomó a Barrera del cuello en una ocasión y lo envió al piso junto con él, cosa que enfureció al mexicano, que no se podía permitir perder la calma en ningún momento. Con el paso de los rounds, ambos fueron encontrando éxito en sus ataques. Barrera contragolpeaba y conectaba golpes poderosos a un príncipe que estaba acostumbrado a no recibir demasiado castigo, y Hamed lograba conectar golpes rectos debido a su gran velocidad de manos. La diferencia a lo largo de la pelea es que Barrera aterrizaba golpes constantemente en cada round, y el éxito de Hamed era mucho más esporádico. Sin embargo, todos sabían que Naseem Hamed tenía dinamita en sus manos, y que de un buen golpe podía noquear a un Barrera que recién había subido de peso. Es por esto que el mexicano no se podía permitir desconcentrarse en ningún momento. Naseem probó todo lo que pudo para ganar terreno en el combate. Intentó ser el agresor, intentó contraatacar, hasta cambió su guardia de zurdo ortodoxo, cosa que sí le brindó algo de éxito. Pero ni eso fue suficiente para detener a Marco Antonio Barrera en la que parecía ser la mejor pelea de su vida. En el último round, Barrera le devolvió el favor a Hamed y lo tomó igual que como Hamed lo había tomado al inicio del combate. Pero en vez de enviarlo al suelo, Barrera lo empujó y lo estrelló en contra de la esquina, por lo que el referí le quitó un punto en las tarjetas de los jueces. Pero aún con esa deducción de puntos, los 3 jueces le otorgaron la victoria al campeón mexicano, y por ende le dieron su primer derrota al príncipe Naseem Hamed. Ladies and gentlemen, the current WBO title holder and 2-time featherweight champion of the world, the challenger, Kennedy
the King, Nick Kennedy. Comenzó a practicar boxeo mientras estaba en el ejército estadounidense. Llegó a ser medallista de oro olímpico y campeón del mundo en múltiples divisiones. Reconocido por su gran pegada y su excelente disciplina. Un boxeador muy orgulloso de su tierra. Kennedy McKinney era un gran peleador, pero uno al que le gustaba hablar de más. A veces para calentar una pelea, a veces para jugar mentalmente con sus rivales, pero a McKinney le encantaba hablar. Sin embargo, llegó un día en el que todas las palabras que salieron de su boca le llegaron a costar muy caro. En el año 1996, el campeón del mundo, Marco Antonio Barrera, recibió la oferta de pelear para la empresa HBO. Esta era una oportunidad única para el peleador mexicano. El único problema era que si quería pelear para HBO, Barrera se tendría que enfrentar al medallista de oro olímpico y campeón del mundo Kennedy McKinney. En ese entonces, tanto Barrera como McKinney representaban lo mejor que había en su división. Una pelea complicada para ambos, pero Marco Antonio Barrera tenía el sueño de pelear en una cartelera de HBO en los Estados Unidos. Era la oportunidad de pelear donde todos los grandes habían peleado, la oportunidad de acercarse a la grandeza. Entonces Barrera aceptó la pelea inmediatamente. Kennedy McKinney fue la primera pelea de After Dark para HBO. Me lo propusieron a él para poder yo entrar para HBO. O sea, es que antes eran muy duras las peleas. Se me acercó el director de HBO y me dijo, ¿qué es pelear para HBO? No, pues eso vengo. Yo parece estoy en Estados Unidos. Ah, vas con Kennedy McKinney, el campeón mundial, medalla de oro de los Estados Unidos. Échemelo. Sin embargo, Marco Antonio Barrera no se esperaba lo que le seguiría las próximas semanas después de aceptar el combate. McKinney comenzó a hablar, a menospreciar a Barrera, a decir que sería imposible que un extranjero lo pudiese vencer en su propia tierra. Poco a poco, los gritos de McKinney llegaron a molestar al campeón mexicano. Lo molestaron al punto de que sintió la necesidad de tomar acción para frenar los insultos y burlas de su rival. Después de esa conferencia de prensa, todo el mundo esperaba con ansias ver ese combate. Y por fin, en febrero de 1996, Marco Antonio Barrera subió al ring a enfrentarse al hablador de Kennedy McKinney. Y debido a las ganas que ya se traían desde la conferencia de prensa, no hubo ningún round de estudio en el combate. Desde el primer minuto de la pelea, ambos salieron con todo, ambos en búsqueda del knockout. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta de que Barrera había encontrado más éxito en el combate. A lo largo de toda la pelea, el peleador mexicano lastimaba de manera constante a un McKinney que parecía no poder lidiar con la velocidad y la agresividad de Barrera. Y por fin, en el octavo round, Barrera mandó al estadounidense al suelo con un golpe de poder bien conectado después de haber mermado la condición física de McKinney a lo largo de todo el combate. McKinney se levantó, pero luego fue enviado de vuelta al suelo de un golpe por parte de Barrera en ese mismo octavo asalto. McKinney se volvió a parar y logró sobrevivir ese octavo round. Sin embargo, Barrera ya había encontrado la forma de lastimarlo, por lo que solo fue cuestión de tiempo antes de que McKinney visitara la lona una vez más en el noveno round del combate. Entonces, en ese 12º asalto, Marco Antonio Barrera salió a demoler los restos que quedaban de McKinney. En ese 12º round, Barrera envió a McKinney al suelo en 2 ocasiones, para dejarle muy en claro al estadounidense que el que mandaba era él. Si hablamos de peleas históricas, tenemos que mencionar a la trilogía de combates entre las leyendas mexicanas Marco Antonio Barrera y Eric el Terrible Morales. Una rivalidad que sobrepasó el ámbito deportivo y llegó a ser una rivalidad fuera del ring. Dos peleadores de la misma nación que se odiaban a más no poder, compartieron el ring y nos regalaron combates que nunca serán olvidados. Una rivalidad que iguala a la de Muhammad Ali con Joe Frazier o la de Sugar Ray Robinson con Jake LaMotta. 3 combates, 3 espectáculos, 3 noches inolvidables.
El arranque y despegue de sus carreras se dio casi al mismo tiempo, así convirtiéndose en figuras relevantes de los cuadriláteros en la misma era. Ambos mexicanos, ambos peso super gallo, ambos los número uno en sus respectivos organismos. Era imposible no imaginarse una pelea entre ellos dos. Entonces la prensa siempre les hacía preguntas sobre el otro a la hora de las entrevistas, cosa que llegó a molestar a ambos. Siempre que entrevistaban a Barrera, le preguntaban por Morales, y siempre que entrevistaban a Morales, le preguntaban por Barrera. Cuando llegaron a entrenar en el mismo gimnasio, no se saludaban entre sí, y tampoco faltaron las comparaciones entre ambos. Cuando Morales noqueó al estadounidense Junior Jones, todos, incluido el mismo Morales, salieron a recalcar que Barrera había perdido en contra de Jones años antes. Morales argumentaba que él había vencido fácilmente a Jones y que Barrera ni siquiera había podido castigarlo. Barrera por su parte decía que Morales era un indio sin educación, que venía de una clase inferior, lo que hizo que los aficionados de ambos se comenzaran a odiar también. Lo que intento decir es que la rivalidad entre ambos era más que una rivalidad boxística, era un odio verdadero entre ambos. No, yo no lo odio, no más recibo a la gente con el mismo cariño. Simplemente que así de simple. Espero que el HBO se dé cuenta que su campeón que tiene no sirve. ¿Por qué tengo que hablar de él? ¿Por qué tengo que hablar de pendejos? Porque no puedo hablar de mí mismo. Su primera pelea, el 19 de febrero del 2000 en Las Vegas, Nevada, fue una manifestación de la época. Ambos llegaron como campeones del mundo en el peso super gallo, Morales por el CMB y Barrera por la OMB. El carácter de los dos era un factor medular, se sabía que no se iban a guardar nada, pero lo que mostraron superó cualquier expectativa. No había puñetazos en ese ring, eran auténticas ráfagas. La pelea tuvo un solo ritmo, golpe tras golpe sin descanso, sin un solo segundo de respiro, donde Morales, fiel a su estilo técnico de punta sobre pies y gran estilismo, boxeaba un Barrera que entraba como un toro, y que en la mayoría de los rounds apretaba los últimos 10 segundos, poniendo en varias ocasiones a Morales en contra de las cuerdas. Al final, los jueces vieron ganar a Morales por la vía de decisión dividida. Dos jueces tuvieron tarjetas de 115, 112 y 114, 113 a favor de Morales, y el último juez tuvo una tarjeta de 114, 113 para Barrera, en una pelea muy pareja donde parecía que Barrera había hecho más daño pero que Morales había ganado más rounds. Al terminar el combate, Barrera se niega a aceptar que Morales fue ganador, declarando que los jueces le echaron todo a perder, y que Morales, si tenía vergüenza, debería devolver los títulos, a lo cual Morales solo contestó que ya deje de llorar. Esta nota de Tijuana, México, Terrible Morales. Dinos tu pensamiento y lo que tú sientes sobre la decisión. No sé, la verdad que hay que hacer en Las Vegas para poder ganar. Yo creo que la gente es el mejor juez. Eric Morales dice que te daría una revancha, pero tiene que ser en la 126, porque no puede hacer la 122. ¿Podrías tú y quieres tú una revancha en la 126 libras? Pues no sé, voy a platicar con todo mi equipo, yo creo que gané. No tiene por qué haber revancha, yo ya demostramos los del OMB que somos mejor campeones. Por un tiempo no se habló de la revancha, hasta que Barrera consiguió la que en lo particular sería la mejor victoria de su carrera el día 7 de abril del 2001, cuando derrotaría de forma contundente a uno de los mejores peleadores libra por libra del momento, al invicto y talentoso Naseem Hamed en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, para conseguir así una fama internacional instantánea. Fue así que se empezó a cocinar la revancha con Morales, pero ahora en las 126 libras, donde Morales era el campeón indiscutido y aún seguía imbatido. La pelea llegó el 22 de junio del 2002 en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, ante un lleno total que esperaba con ansias ver de nuevo a los dos mexicanos intercambiar metralla. El odio entre ellos para ese entonces les brotaba a flor de piel, no se podían ver ni en pintura. Cada uno aprovechaba cualquier entrevista o pregunta para despotricar sobre el otro. Barrera llamaba a Morales un miserable indio que no sabía ni leer y que de 10 palabras que decía 9 eran groserías, que no tenía ni la más mínima educación. Por otra parte, Morales lo atacaba llamándolo distintas groserías, diciendo que por todo lloraba y que era un afeminado al pintarse el cabello con rayitos. El punto de odio más alto llegó en una conferencia previa a la pelea, donde en el cara a cara, Barrera se le acerca demasiado a Morales y lo reta a insultarlo otra vez, a lo cual Morales responde con un insulto. Y ahí fue cuando de repente Barrera le suelta un gancho de derecha directo a la mandíbula, a lo que Morales responde con un 1-2 de inmediato sin llegar a lastimar a Barrera, para volver aquello a un manicomio donde los equipos de aficionados de ambos se querían arrancar las cabezas. Después de tanto hablar y después de tantos enfrentamientos y caras a cara, por fin comenzó el combate. Morales empezó la pelea con un jab punzante, contragolpeando muy bien a Barrera, que parecían acomodarse en la pelea. Como de costumbre, los intercambios eran feroces.
un Morales con rápidas combinaciones y un Barrera con golpes sólidos que llegaban de lleno a la humanidad de Morales, al cual pasar el quinto round se le empezó a inflamar el ojo derecho. La pelea vuelve a irse a la decisión, pero esta vez la suerte le sonreía a Barrera, con una decisión unánime a su favor, 115-113, 115-113 y 116-112. Y una vez más empezó la controversia, ya que en esta ocasión mucha gente había visto ganar a Eric Morales. Big right hand by Barrera. Stuns Morales. He hits him in the mouth again. This is what it's all about, ladies and gentlemen. Pride, honor, revenge. Mexican boxing at its best. La tercera y última pelea se celebró el 27 de noviembre del 2004, esta vez en las 130 libras, donde Morales era el campeón del CMB y Barrera recién había subido de división después de haber sido noqueado por el en ese entonces poco conocido Manny Pacquiao. Como era de esperarse, las declaraciones antes de la pelea fueron las mismas por parte de Barrera y Morales, ataques y burlas al por mayor, siempre hablando pestes el uno del otro. Barrera decía que acabaría con Morales en los primeros 5 rounds, y Morales arremetió diciendo que mandaría a Barrera en camilla al hospital. Y como de costumbre, la pelea fue de toma y dame sin un claro favorito en los primeros 6 rounds. Morales atacaba a distancia con su largo y recto de derecha, y Barrera se abalanzaba con todo, poniendo en aprietos a un Morales que no podía quitárselo de encima, llegando de igual forma a la decisión de los jueces en tal vez la que sería la pelea más pareja de la trilogía. Marco Antonio Barrera se alzaría de nuevo con la victoria en una decisión mayoritaria con una puntuación de 115-113 y 115-114 por parte de los jueces que lo vieron ganar a él, además de un juez que vio la pelea como un empate a 114-114. Y ya con esto terminaba una de las mejores trilogías de la historia, una que estuvo llena de acción, de emoción, de peleas arriba y abajo del ring, de controversia, pero sobre todo de un gran boxeo. Barrera claimed victories in the final 2 battles. Any of the 3 could have gone either way.